Hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva en la carta a los Efesios. Hemos podido avanzar muy poco en este primer capítulo, pero es que realmente hay una riqueza muy profunda en esta carta. El sermón o la predicación o la exposición, como usted quiera llamarle, la he titulado El misterio eterno de Dios revelado en Cristo. Repito, el misterio eterno de Dios revelado en Cristo. Y por favor, por última vez, colóquese de pie. Y permítanme leer en mi Biblia. Ahora no lo van a ver en pantalla, después lo van a ver, pero ahora permítanme leer en mi Biblia lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 9, verso 1, 9 y 10. El texto dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en quién, en sí mismo. ¿Qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De esto vamos a estar hablando en esta mañana. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te ruego que en esta hora tú nos hables, Señor, que nuestros oídos espirituales y nuestro corazón esté abierto a la voz de tu palabra. Quita de mí, Señor, lo que no venga de ti, y permite, Señor, que tu palabra pueda edificar, consolar y exhortar. Que hoy tu palabra también, por medio de tu Espíritu, esté añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y si hay alguno afligido en medio de nosotros, ya sea por alguna condición física, enfermedad emocional o espiritual, que en la verdad de tu palabra encuentren, Señor, descanso y paz. Te ruego que nos hables hoy y que reprendas, Señor, a los demonios que tratan de, Señor, obstaculizar la fluidez de tu palabra. Háblanos a nosotros, perdona nuestros pecados y perdona mi pecado. Y sé, Señor, que estoy de parte de ti, pero también estoy delante de ti. Así que guarda mi mente y mi corazón para que tu palabra sea expuesta con toda sinceridad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Me gustaría empezar esta mañana preguntando si alguna vez usted ha sentido que la vida es un misterio. No sé si alguna vez usted ha reflexionado sobre esto y ha pensado si la vida tiene un sentido misterioso y que por más que nosotros tratemos de entender lo que pasa, como por ejemplo asuntos como la enfermedad, el desempleo, los pleitos familiares y por qué no decirlo dentro de las iglesias, las injusticias y todas estas cosas, parecieran que cuando lo analizamos a la luz de que si esto tiene sentido, tendríamos que llegar a la conclusión de que parece que todo esto no tiene sentido. Sin embargo, a pesar de ello, la Biblia nos dice que hay un misterio, y este es el misterio más grande, y este misterio es el plan eterno de Dios que ya nos ha sido revelado, y ese plan eterno tiene nombre y apellido, y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los señores. Durante estas semanas de estos últimos domingos, hemos estado predicando en esta carta a los Efesios y hemos recorrido una serie de temas en los primeros versículos y hemos descubierto que esta carta nos enseña
que existen bendiciones espirituales que deben hacernos entender que nuestra vida no puede seguir siendo la misma y que estas bendiciones deberían de ayudarnos a ser mejores cristianos. Lo primero que vimos cuando iniciamos toda esta serie, a manera de resumen para los que no han estado en las predicaciones anteriores, vimos lo que implica la nueva identidad en Cristo. Hablamos de que nosotros no somos definidos por nuestro trasfondo social, cultural, político, religioso, sino que ahora el cristiano es definido por el simple hecho de estar en Cristo Jesús. También hablamos, en la segunda predicación, hablamos de las bendiciones espirituales y decíamos que estas bendiciones, a diferencia de lo que hoy en día muchos pseudo predicadores y mercenarios de la fe están hablando, estas bendiciones no son materiales, aunque Dios bendice materialmente. Estas bendiciones son espirituales y como son espirituales, están en los lugares celestes y estas bendiciones espirituales son eternas y las hemos recibido a través de la persona de Cristo. También aprendimos que nosotros fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él y mencionamos en esa ocasión que ya nuestra vida no debe ser un accidente, sino que debe de ser una vida llamada a la transformación, una vida de pureza, una vida de santidad. Además, descubrimos en la siguiente predicación que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios, teniendo ahora la bendición de pertenecer a una familia, la familia de Dios, la familia que nunca nos abandona. Usted puede tener familiares que en algún momento le han abandonado, pero Dios nunca abandona y mucho menos a los que son sus hijos. Por lo tanto, si usted está pasando por algún tipo de crisis, entienda que Dios sigue estando con usted en medio de la aflicción. Jesús mismo prometió y dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíe, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús está con nosotros en medio de las aflicciones, en medio de las preocupaciones, en medio de la crisis. Él está ahí y está aquí en medio de nosotros. También vimos que fuimos redimidos por su sangre y hablamos del alto costo que implicó que Él derramara su sangre. Y esto implica que ya no somos esclavos, sino que Él nos compró, y nos compró al precio más alto, nos compró con su vida, con esa sangre preciosa. Lo que antes no valíamos, ahora valemos. No porque nosotros tengamos algún valor intrínseco, sino porque en Cristo ahora tenemos valor. Y esto debería ayudar a aquellos que andan siempre con el autoestima un poco baja, ¿no? En Cristo usted tiene valor porque Él le compró a precio de sangre. También hablamos, y yo diría que deberíamos de celebrar el hecho de que nosotros hemos sido perdonados. Y no con un perdón limitado, sino con un perdón abundante, completo, de tal manera que el diablo ya no tiene potestad ni autoridad de pararse delante de Dios y acusarle, porque cada vez que él trata de acusarnos, se levanta Cristo Jesús y dice: yo lo compré a precio de sangre. Y además de esto, lo perdoné. Todo esto que le estoy diciendo lo hemos visto en varias predicaciones. Todo esto está en los primeros 7 versículos de la carta a los Efesios. Hasta aquí, cuando uno lee esta carta, descubrimos que Pablo nos ha mostrado cómo Dios ha obrado en nosotros de manera personal, dándonos una nueva identidad, escogiéndonos o eligiéndonos, adoptándonos, redimiéndonos y perdonándonos. Mire cuántas cosas hay en estos primeros 7 versículos. Pero ahora vamos a entrar al verso 9, porque Pablo parece abrir ahora una puerta aún mayor de todas estas bendiciones, que ya de por sí son bendiciones hermosas, preciosas e incomparables. Y Pablo viene a hablar de un misterio. Por favor,
de un misterio revelado. Regresa al punto 1, por favor, ahí en pantalla. El misterio revelado. Vamos a estar hablando de este misterio revelado. Por eso titulamos esta exposición El misterio eterno de Dios revelado en Cristo. En esta sección que vamos a continuar, que pertenece, por cierto, del verso 3 hasta el verso 14, es una oración completa. No hay divisiones de oraciones, es una oración completa, pero para todo predicador, especialmente para mí, ha sido un desafío tener que predicar toda esa oración completa con tantas cosas que podemos obtener de esta oración. Pablo ahora, en este verso, prosigue para introducir el misterio de la voluntad de Dios. Y ahora sí, por favor, Andy, verso 9. El texto dice así: dándonos a conocer el misterio ¿de qué? De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Quiero que observe y que sigamos la secuencia de esta carta, porque al final de cuentas es una carta lo que estamos leyendo. Y Pablo continúa ahora en este verso diciendo que Dios ha decidido darnos a conocer el misterio y que siempre había querido darnos a conocer este misterio. Pero, ¿qué cosa es este misterio? ¿Y qué significa misterio? Bueno, la palabra misterio viene de misterión, y en el Nuevo Testamento y en el contexto que Pablo lo está usando, a diferencia de como nosotros entendemos lo que es misterio, en este contexto no significa algo que es oscuro o que sea imposible de entender. Tampoco esta palabra misterio es un enigma reservado para unos pocos iniciados, como en los cultos paganos en la época de Pablo y en la época de las iglesias de Éfeso. Cuando Pablo, el apóstol, viene a hablar de esta palabra misterio, él se está refiriendo a un plan divino, un plan que antes estaba oculto y que ahora ha sido revelado por Dios en su tiempo. La mayor revelación que la humanidad puede tener no solamente ha sido la creación, de la cual Dios ya se ha revelado por medio de todo el orden creado, sino que también Dios se nos ha revelado de manera especial a través de su palabra, pero aún su palabra lleva una connotación aún más especial, porque esta palabra escrita también se encarnó en la persona de Jesucristo. El escritor del Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, haciendo una referencia a que ese verbo, esta palabra que usted a veces no lee y desprecia, se encarnó en una persona, se encarnó en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted quiere conocer a Cristo, usted tiene que leer esta palabra, porque aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, está revelado Cristo Jesús y el plan eterno y redentor de nuestro Dios. Así que no desprecie esta palabra, porque al despreciarla está despreciando al mismo Cristo. Ahora, Pablo está diciendo: aquí les voy a hablar de un misterio. Este misterio es nada más y nada menos que el plan de Dios centrado en Cristo. A lo largo de los primeros versos, del 3 al 14, vamos a ver esta expresión: en Cristo, según nos eligió en Él, antes de la creación del mundo, y hace referencia en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo el plan eterno de Dios está en Cristo. Cristo es el predestinado, Cristo es el elegido, y a través de Cristo nosotros somos adoptados para ser hijos suyos. A través de Cristo somos perdonados por nuestros pecados. Todo tiene que ver con Cristo. Ahora, este es un plan o un misterio centrado en Cristo,
un plan que Dios había pensado desde la eternidad. Por eso Pablo ahí en el verso 9 aclara el cual se había propuesto en sí mismo. Usted lo puede ver. De hecho, en Colosenses 1:26, Pablo le dice de manera hermosa a los hermanos de Colosa que este es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto significa que este misterio no nace de nosotros, ni de las edades, ni de las ideas humanas, ni de las religiones del mundo. Es un plan de Dios que no corresponde a nada externo, no es un plan improvisado, sino que es un plan diseñado, pensado y ejecutado por el mismo Dios desde la eternidad. Y aquí podemos perfectamente hacer una conexión con este misterio que todavía no sabemos qué cosa es, pero del que el Pablo nos está hablando, con lo que Pablo también dice en 1 Timoteo 3:16, cuando él habla del misterio de la piedad. Allí, en la carta a Timoteo, Pablo no habla del deseo de Dios de dar a conocer un misterio, más bien muestra en primer plano este misterio refiriéndose a la obra y a la persona de Cristo mismo. Y Pablo dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a las naciones, recibido en gloria. Así que cuando hablamos del misterio de la piedad, nos estamos refiriendo a la encarnación del Hijo de Dios para venir a este mundo, algo que ya se cumplió. Pero no es el tipo de misterio que Pablo viene a hablar en el capítulo 1, verso 9, en el texto en el que nosotros estamos. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque al final de cuentas sí es cierto que todo termina con la culminación de Cristo, pero no es el mismo misterio y van a entender el porqué. Pero sigamos. Quiero aclarar que este misterio del que habla Pablo en la carta a los Efesios no es algo que alguien lo impuso a Dios, no es alguien que le sugirió a Dios, sino que es algo que vino del propio corazón de Dios. Pablo dice, ahí está en el verso, de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su, ¿qué cosa? De su voluntad. Y sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios siempre es buena, es perfecta y es agradable. Ahora, también observe que Pablo nos está diciendo que de alguna manera Dios no estaba obligado a revelar este misterio, sino que lo hace por su eudoquía, es decir, por su beneplácito. Y este beneplácito, esta palabra eudoquía, expresa el placer de Dios, el deleite de Dios, la buena intención de Dios de querer darnos a conocer un misterio que había estado oculto. Hoy nosotros somos bendecidos por entender este misterio que nos fue revelado en la palabra de Dios y por el mismo Dios, por el placer de Dios, por el deleite de Dios y por la buena intención de Dios. Así que no estamos delante de cualquier misterio. Así que, dicho de otra manera, para que usted lo entienda, este misterio que Él nos va a hablar ahora no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque en su eudoquía, en su beneplácito, Dios quiso hacerlo. Ahora, usted estará curioso, bueno, ¿qué es este misterio, pastor? Bueno, cálmese y primero entienda toda esta connotación antes de entender de qué estamos hablando. Este misterio, por cierto, solo puede ser entendido por medio de las riquezas de la gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios no hay manera que persona alguna pueda entender este misterio. En los versos 7 y 8 Pablo dice que Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que esta sabiduría, esta inteligencia vienen de la grandeza de la multiforme gracia de Dios. Así que es esta gracia la que ahora también nos ayuda a entender los misterios de Dios que son revelados para el hombre. Así que cuando pienso en esto,
Observe que la gracia no solamente se limita a quitarnos el pecado, también nos da sabiduría. Y en el contexto que Pablo lo usa, es para que nosotros podamos comprender lo eterno y lo profundo de Dios. Y esto tiene que ver con un entendimiento de la vida, la muerte, la justicia, el pecado, el cielo, el infierno. La Biblia dice que esta gracia nos da sabiduría, pero también nos da inteligencia. Son dos términos que se parecen, pero que no es lo mismo. La inteligencia tiene que ver en este contexto para aplicar esa verdad espiritual en nuestra vida. Y si usted hace un recorrido del verso 8 hacia el verso 3, entonces debemos de aplicar en nuestra propia manera de vivir el saber que yo fui escogido por Dios, el saber que fui predestinado por Dios, que fui redimido por Dios, para vivir una vida que agrade a Dios. Por eso es que nosotros los cristianos no deberíamos de vivir vidas mediocres espirituales. Pero hay cristianos, tristemente, que viven como si fueran mediocres, porque no disfrutan y no viven a plenitud las bendiciones que Dios ya ha establecido para nosotros. Y en vez de vivir como libres, viven como esclavos. En vez de vivir como redimidos, viven como personas no perdonadas. Se comportan como no escogidos, como hijos de ira y no como hijos de Dios. Pero bendito Cristo, que Él nos compró con su sangre y que nos ha dado una nueva identidad, que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, y que un día, cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que estemos, seremos transformados. Así que Dios nos da sabiduría para entender este misterio, nos da inteligencia. Dios se asegura que el creyente no solo sepa creer. Hay personas que se limitan a creer y tienen a Dios y el ir a la iglesia como un concepto bueno, pero también Dios nos enseña cómo es que debemos de vivir. Esta parte de este verso, para los creyentes en Éfeso, esto era algo impactante, debido a que para los creyentes en Éfeso, mayormente gentiles, es decir, no judíos, los misterios estaban reservados para pocos iniciados que normalmente se desarrollaban en los cultos paganos. Y Pablo viene afirmando en este verso y les dice: esto es todo lo contrario de lo que ustedes han aprendido. Dios les ha abierto el acceso para que ustedes puedan ver el misterio de su plan eterno para todos los creyentes. Dios lo hizo de su buena voluntad. Por lo tanto, no es algo que usted puede adivinar con un oráculo o con prácticas de misticismo o ir a un brujo para leerle una carta, etcétera, etcétera. Hay personas, incluso hay creyentes, que todavía se andan creyendo el cuento de ir a pagarle a alguien para que le lean el futuro. Mire, páguemelo a mí y yo le voy a decir para dónde va. Gastando el dinero en tonterías, esperando que le van a decir: ay, ¿me va a dejar o se va a quedar conmigo? Arrepiéntase si ha ido a uno de esos lugares. Pablo le dice: no, todo ya está en el plan eterno de Dios. La voluntad de Dios es algo que ellos no podían adivinar, porque simplemente Dios es quien tiene que dar el acceso a través de esta revelación. Esto de alguna manera mostraba que estas personas y nosotros estábamos siendo parte de algo mucho más importante que nuestras historias personales. A todos nos importa nuestra propia vida, pero el plan de Dios trasciende nuestra propia vida. El plan de Dios lo trasciende porque es un plan eterno
y porque es un plan cósmico y porque es un plan infinito, mientras nosotros somos seres finitos. De este texto, de este verso 9, aprendemos que Dios nunca nos deja en oscuridad, tanto como en el pecado, como para conocer su voluntad. Hay personas que preguntan y dicen: ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que no la logro entender. Bueno, sométase en oración, ayune si es necesario, escudriñe su palabra. La Biblia dice que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Ella le va a dirigir por el camino que debe de andar. La palabra de Dios nunca nos deja en oscuridad. Muchos quizás llegaron hoy con preguntas acerca del futuro, acerca de su situación migratoria, acerca de su familia, acerca de cualquier situación que usted pueda tener. No obstante, cuando vemos este pasaje de este verso 9, Dios nos está recordando que hay algo mucho más importante que todas estas preocupaciones que usted puede tener, y es su plan eterno en Cristo. Usted lo que necesita es entrar y estar en ese plan eterno para que todas las demás cosas se puedan alinear. Hay personas que andan pidiéndole a Dios cosas, pero no se alinean a la voluntad de Dios, no se alinean al plan de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Dios espera que te alinees a Él. Él es el Padre de toda bondad, Él es el Padre de la luz, Él es el Padre de todo lo bueno. Y hay momentos en que Él va a permitir ciertas cosas en tu vida que son muy difíciles, para que tú entiendas que todo depende de Él y no de tus fuerzas y no de lo que tú hagas. Todo depende de Él, porque Él es el dueño, Él es el Señor, incluso del oro y de la plata. Él es el dueño de todo lo que existe, de todo lo creado en el mundo visible, en el mundo invisible. Él es el dueño, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, es Cristo Jesús. Si lo va a dar, délo bien. Este pasaje nos recuerda que Dios ya reveló lo más importante, su plan en Cristo. Y eso debe darnos seguridad a nuestras preocupaciones. Estoy seguro en Él, porque Él ya trazó el plan para mí. A veces nosotros planificamos cosas, pero Dios ya tiene un plan. Nosotros proponemos, pero Él es quien dispone. En la iglesia, en las iglesias de Éfeso, había diversidad en varias áreas, como también hoy lo hay en nuestras iglesias, que venimos de distintos trasfondos. No obstante, en Cristo no hay secretos reservados para unos pocos. No es que Dios se le ha manifestado más a los cubanos o a los hermanos anglo o a los salvadoreños o a los nicaragüenses. Bueno, a los nicaragüenses tal vez, pero no es nada de eso. Dios no se reservó los secretos para su pueblo. No se limitó para unos pocos, sino que abrió la revelación, abrió las puertas de la revelación de tal manera que no hay excusa para que usted diga que no le conoce. Le podemos conocer, pero no solamente le podemos conocer, también podemos relacionarnos con Él. No solamente camina al lado nuestro, está conmigo, me defiende, me protege, me bendice, me disciplina, me asegura la eternidad. Mi Dios está conmigo. Es trascendente porque está fuera de todo el globo terráqueo, incluso fuera del espacio mismo del universo. Él es trascendente, pero también es inmanente porque viene a habitar en un cuerpo, en alguien pecador que lo redime. Bendito Dios, que su grandeza la vino a habitar en medio de nosotros. Así que Pablo dice: esto no es solamente para unos cuantos, esto es para ustedes.
Y entiendan que esta revelación está en su palabra. Esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, esto quiere decir que nuestra fe se fundamenta en la voluntad soberana de Dios, no en emociones pasajeras, ni en fuerzas humanas, sino en el beneplácito del Padre. Ahora, Pablo parece en este verso 9 dejar claro que este misterio, que todavía no saben qué es, le fue revelado por gracia, según la voluntad y el beneplácito de Dios. Y ahora sí, bueno, pastor, ¿de qué ha estado hablando? ¿De qué misterio está hablando? Bueno, seguramente surge la pregunta: ¿cuál es ese plan misterioso que Dios pensó desde la eternidad y que ahora nos dio a conocer? Esta verdad a mí me impactó. Y el verso 10, Pablo lo viene a explicar. Y a esto es lo que yo llamo el plan cósmico de Dios. Por favor, el plan cósmico de Dios. Ahí en pantalla, si lo puedes poner, por favor, si me sigues. El plan cósmico de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Verso 10 dice así. Si lo pones, por favor, verso 10. Dice: de reunir todas las cosas. Este es el misterio. De reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Pero ¿qué son todas las cosas que serán reunidas en Cristo? Pablo dice: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo está diciendo que llegará un tiempo en donde todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, serán reunidas todas en Cristo. Observe que Pablo nos explica en qué consiste el misterio y habla de reunir todas las cosas en Cristo. Lo primero que salta a la luz para cualquier exégeta, un exégeta es alguien que trata de extraer lo que la Escritura dice, es prestar atención al término reunir. ¿Qué significa esto? El vocablo griego es bien extenso y bien difícil de pronunciar. Anakefa laisos tai es la expresión griega. No importa si no se la aprende. Pero ¿qué quiere decir esta expresión? Esto significa recapitular, pero también tiene esta connotación: poner todo bajo una sola cabeza, unir todo bajo una sola autoridad. Y lo que Pablo está diciendo, que todas las cosas, y cuando digo todo es todo, y Pablo se limita a decir las que están en los cielos y en la tierra, Pablo está diciendo que todas las cosas en un momento se reunirán todas en Cristo. Y parece que Pablo desarrolla esta idea en toda la carta. Y Pablo dice en Efesios 2, 14 y 16: Cristo derribó la pared de separación entre judíos y gentiles. Por eso ya no hay tantas cosas. En Cristo vamos a ser reunidos todos. En Cristo ya no hay, y vuelvo a repetir esto de las nacionalidades, porque a veces sacamos cierto ego por ser de cierta nacionalidad. En Cristo ya no hay centroamericanos, ya no hay caribeños, ya no hay suramericanos, ya no hay norteamericanos. En Cristo Jesús hay un solo pueblo, de una sola identidad.
todos los redimidos por la sangre de Cristo. No hay superioridad de raza en Cristo Jesús. Delante de Él todos somos iguales. Él va a unificar, Él va a reunir todas estas cosas que a veces nosotros batallamos. Pero además de eso, va a reunir todas las cosas. Y Él habla de esto, Pablo, en el 3:6. Y dice, ustedes también que eran gentiles o que son gentiles, serán coherederos en Cristo. Y todas estas cosas van a ser unidas a una sola cabeza. La cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el comandante en jefe de la iglesia. Por eso es que Cristo debe ser predicado y enseñado en todo. El mensaje de todo predicador debe ser cristocéntrico. Cristo debe ser anunciado en tiempo y fuera de tiempo. El mensaje no radica en mí, sino que radica en Él, en la obra que Él hizo por mí. Nosotros no estamos aquí para oír de nosotros. Estamos aquí para oír de Cristo, de las bondades de Cristo, del poder de Cristo, de la transformación de Cristo. Este plan eterno de Dios, en donde Cristo es la cabeza de todo lo que está en los cielos y en la tierra. Tendríamos que decir de lo que es visible, de lo que es invisible, de lo que es celestial y lo que es terrenal. Mientras yo estudiaba este pasaje y consultaba algunos comentarios, me llamó mucho la atención las notas en su comentario al libro de los Efesios del doctor John MacArthur, un exégeta por excelencia ya en la presencia del Señor. Y en su comentario sobre Efesios, él escribe, y hablando de este verso, que Dios, dice, ya nos ha bendecido, decía él, con toda bendición espiritual. Y él hacía énfasis: nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, nos predestinó para ser adoptados como hijos, nos redimió por su sangre, nos perdonó, nos dio toda sabiduría e inteligencia según la riqueza de su gracia, con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo. Dicho de otra manera, para que usted sea parte de ese plan eterno, fíjese bien, Dios tuvo que elegir a su propio Hijo para venir a morir en aquella cruz difícil, terrible, morir en aquella cruz, derramar su sangre, ser maltratado, cargar con el pecado del mundo, ser el elegido primero. Y a través de Él, cuando nosotros creemos en Él, entonces nosotros podemos decir que somos escogidos según en Cristo. Pero Dios trazó todo un plan para usted y para mí, en donde Él te escogió. ¿Saben lo que es que Dios se haya fijado su mirada en ti? Dios no solamente te escogió, te hizo su hijo, te hizo su hija. Pero no solamente te hizo su hijo o su hija, también te perdonó todos tus pecados, aquellas cosas que ofenden su santidad, que ofenden su nombre. Él te perdona y te sigue perdonando. Aparte de esto, te dotó de toda inteligencia y toda sabiduría para que ahora nosotros podamos entender que hay un plan mayor, un plan que va más allá de todas estas cosas que ya hemos recibido. Y es que llegará un momento en la historia, que no sé cuándo, pero es lo que Pablo está diciendo, en que todas las cosas serán reunidas en Cristo Jesús. Y tú y yo somos parte de ese plan por haber venido a estar en Cristo. Vamos a gozar de todas esas bendiciones que Dios ha preparado en los lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1 verso 3. Todo esto que Dios hizo, todo esto que Él pagó por ti, cuando lo estaban escupiendo terriblemente, cuando lo estaban golpeando estos soldados romanos, cuando le estaban dando latigazos, cuando lo estaban blasfemando, cuando lo estaban injuriando, cuando estaba sufriendo, todo eso lo estaba sufriendo porque te estaba viendo a ti.
y porque estaba viendo más allá de ese plan eterno que Él tiene de reunir todas las cosas en Él. Así que su sacrificio no fue en vano. Y me gusta lo que mencionan otros comentaristas, que dicen que Dios nos ha bendecido con toda esa bendición espiritual. Pero cuando llegue ese tiempo de reunir todas las cosas, algunos dicen y se atreven a decir, Él se está refiriendo al reino milenario. No lo está diciendo, pero cuando habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, parece estarse refiriendo a una sola etapa que viene, el reino milenario. Y algunos dicen que cuando la historia llegue a su consumación, cuando llegue el reino, la eternidad comience de nuevo con el cielo nuevo y la tierra nueva sean establecidos, entonces ahí se cumplirá todo lo que Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Edén nuevo será restaurado y será puesto en Cristo Jesús. Mi vida de pecador fue restaurada y será puesta en Cristo Jesús. Y todo lo que nosotros podamos de aquí en adelante ser y servir serán reunidos todo en Cristo Jesús. Cristo es la meta de la historia. Cristo es la meta. Tenemos metas personales. Hay algunos jóvenes que tienen que estudiar. Sí, esa es una meta. Pero tu mayor meta debe ser conocer a Cristo, servir a Cristo. Porque con todo y título universitario, si no te arrepientes, te vas al infierno. Jesucristo es la meta de la historia y la única resolución posible de la historia. Es Cristo quien va a restaurar el orden perdido allá en el Edén. Será en aquel momento en que cuando serán reunidas todas las cosas, yo me imagino que será en aquel momento cuando en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Pablo dice que va a reunir todas las cosas, las que están en los cielos como están en la tierra. Y en Filipenses Pablo dice que en el nombre de Jesús, bendito nombre de Jesús, nombre que los demonios tiemblan, huyen y tienen que irse al abismo cuando escuchan este nombre. Nombre en que se sanan los enfermos. Los pacientes con enfermedades crónicas terminales son sanados en ese nombre, porque ese nombre es poderoso, ese nombre salva, ese nombre restaura, ese nombre nos da vida y nos da vida en abundancia. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora preste atención a eso. Será en ese momento en que se doblará toda la rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y será en ese momento cuando toda lengua confesará, porque no nos quedará de otra al estar delante de su grandeza, delante de su gloria. No va a haber otra cosa, no hay otra alternativa. Que toda lengua tenga que estar de rodillas, porque hay solo uno que es grande y ese es Cristo. Estar de rodillas, todos los que están en los cielos. Ahí yo incluyo todas las huestes espirituales que están en los cielos, serafines, querafines, arcángeles, todas las huestes espirituales, con todos los redimidos de todas las épocas, de rodillas delante de Él, confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Dios. Wow. El universo mismo entero se reunirá en Cristo en perfecta unidad. Así lo dice el Salmo 2, así lo dice Hebreos 1 del 8 al 13. Si usted observa el tiempo en el que nosotros vivimos, incluso el universo mismo no está unificado. Está corrupto, está corrompido, dividido, deteriorado. Este mundo en el que vivimos ahora tiene un príncipe, y es el príncipe de este mundo a quien la Biblia llama Satanás. Pero aquel día, cuando sean reunidas todas las cosas, este será echado fuera,
será echado fuera, porque ahí no puede habitar ninguna inmundicia, ahí no puede habitar nada contrario al plan de Dios. Será echado fuera y será mandado, va a inaugurar el lago de fuego. Ahí, cuando sea mandado, ahí estarán sus ángeles, sus demonios serán lanzados. Ahí estarán. Esto que digo, y yo no sé si usted lo está entendiendo, y yo no quiero decir esto, pero es que pareciera que la parte de la redención solo es la primera etapa del plan glorioso de Dios. Es tan importante que es la primera etapa. Sin redención no puede haber reunión de todas las cosas. Pero llegará el día en que vamos a estar reunidos en su presencia, en donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrima, donde ya no va a ser necesario ni el día ni la noche, donde las primeras cosas ya habrán pasado. Todo lo que tendremos será su bendita gloria, su bendita presencia en medio de nosotros. Por eso Él es el centro de la historia. Por eso cuando la Biblia dice que Él es el principio y el fin, es porque todo gira en torno a Él. El centro de nuestra vida y de nuestra historia no es la política, no es la economía, no son los imperios. Todo en este mundo se está alineando para caminar hacia Cristo. Judíos y gentiles fueron unidos y serán reunidos en Cristo. Por eso es que la iglesia hoy está llamada a vivir en esa unidad, en medio de la diversidad de varias culturas y de varias etnias. Y aunque hoy veamos corrupción y división, esto no invalida que el plan de Dios sea un plan perfecto que culminará con la victoria de Cristo. Esto quiere decir varias cosas para nosotros. Lo primero, no estás a la deriva. Lo que estás viviendo, Dios no ha perdido el control. Él está en control de la historia. Él está en control de tu historia. Un día todas las cosas serán reunidas. Para quienes están pasando algún tipo de situación difícil, sea de enfermedad, o para aquellos que enfrentan el desempleo, las luchas con las adicciones, pleitos en la familia o en la iglesia, este texto nos asegura que Cristo es el único que puede traer orden, sanidad y verdadera restauración. Aunque hoy haya sufrimiento y aunque hoy te sientas triste, el plan de Dios sigue caminando. Por eso es que Pedro decía que estas cosas son temporales, porque viene algo aún mayor. Viene la plenitud de Cristo sobre nosotros. Y si todavía no has rendido tu vida al Señor, este es un pasaje, es un recordatorio que fuera de Él todo está en ruina, todo está dividido. Solo en Cristo hay redención, solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay paz y solo en Cristo podrás estar seguro. Hoy es el día de creer en el Evangelio. Hoy es el día de entrar en ese plan eterno de Dios. Si hay alguien en esta mañana que quiere rendir su vida al Señor y entrar en ese plan que Él ya dispuso, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos por respeto a Dios.